bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros, como siempre. Sí, buenas noches y muchas gracias por la gentileza. Bueno, lo primero, usted votó en contra de la censura al ministro Gallardo, tuvo una intervención además muy crítica sobre quienes hacían las acusaciones. Cuénteme primero su percepción de lo que fue el debate y la decisión final de la mayoría del Congreso. Bueno, yo me reafirmo en todo lo manifestado en horas de la mañana, el día de la interpelación. Dada los años que ya tenemos involucrados en el sector de educación, más de 30 años, así que para nosotros no es novedad las cosas que ocurren en algunos aspectos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser coherentes como docentes. Si yo enseño valores en las aulas, si yo al margen de docente soy profesional en derecho, entonces mis actos tienen que ser coherentes con lo que he sido formado. Y aquí no me va a cambiar estas cositas, estos motes de la política es así, el control político es así. Qué mal que el control político tenga antivalores, que tengamos considerandos falsos, sin medios probatorios. Debe haber un poquito más de sinceridad y no una hipocresía política que le hace daño justamente a la credibilidad ante los ojos de la población. Yo puedo citar solo 3 considerandos de la manera más sencilla. En esta moción de censura se habla de que el señor Carlos Gallardo Gómez pertenece a la Federación Nacional de Trabajadores, o sea, a la FENATE. Es una afirmación, no es una condicional. Dice, pertenece. El profesor Carlos Gallardo no puede pertenecer a un sindicato de trabajadores en actividad, porque él es un profesor cesante. Primera afirmación. Primera mentira, primera falsedad que ha sostenido el voto de esta censura. Una segunda, se dice, altos funcionarios del Ministerio de Educación han afirmado que la hija del ministro despachaba con los funcionarios. ¿Y cuál es la fuente? Una organización llamada Sudaca. ¿Cuáles funcionarios? Nombres, apellidos, ¿cuáles? Tercera falsedad, se ha comprobado las irregularidades en el desarrollo de la prueba única nacional del concurso de nombramiento 2011 que serviría para determinar el ingreso de los docentes a la carrera pública magisterial. ¿Cuáles son esas irregularidades? La filtración, que responde el INEI, pues. Ellos han sido responsables de la impresión, distribución, encuadernamiento. Y lo final, que es lo que usted manifestaba en las 2 observaciones, con el calificativo de designaciones inapropiadas. ¿Qué señala el tercer considerando? Que como ministro de Educación, el señor Carlos Gallardo Gómez refrendó la resolución suprema 015, mediante la cual se nombró a Roy Carlos Palacios Ábalos, un integrante de la FENATE Perú. ¿Cuál es el medio probatorio? Yo reto y desafío a cualquiera. Saquen una constancia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se demuestre que el profesor Roy Palacios tiene inscripción mediante una ficha o mediante un padrón de afiliado. O sea, estas falsedades pueden servir de sustento para ofender la trayectoria de un profesional de educación que solamente cometió el pecado de ser ministro y estar 2 meses aproximadamente en mandato. Eso es patético. Bien, nos quedan claros sus argumentos. Ahora, ¿cómo observa algo que sin duda afectó al profesor Gallardo, que fue el hecho que él se haya manifestado de manera abiertamente crítica con los concursos de nombramiento y que luego se produjera esta filtración? Eso lo complicó definitivamente. Fíjate, este proceso no lo ha iniciado Carlos Gallardo. Esto lo explicó el señor del INEI cuando asistió a una convocatoria de la Comisión de Educación y señaló que el 28 de mayo se firmó un convenio con la anterior gestión, con el anterior ministro, y que en ese convenio hay cláusulas que se tienen que honrar y cumplir, salvo que uno quiera asumir penalidades. Y ahí se le entregaba el control absoluto al INEI, a quien vamos a investigar.
La Comisión de Educación, yo voy a proponer una investigación exhaustiva a esta institución, que es la preferida de todos los procesos de los exámenes de nombramiento, contratación, ascenso de escala. Siempre está el INEI. Y por este trabajito gana más de 80 millones. Vamos a ver si los trabajadores que están en el INEI les corresponde recibir un segundo ingreso del Estado y no habrían vulnerado el artículo 40 de la Constitución. El INEI también se defendió, ¿no, congresista Paredes? El INEI pudo defenderse entregando la grabación del proceso. Uy, tenemos unos problemitas técnicos, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el congresista Alex Paredes, que bueno, nos ha planteado de manera muy tajante, ¿no?, las críticas a esta censura, que como sabemos pues se ha dado por 70 votos a favor, 28 en contra, por supuesto. No es la primera censura que pasa por el Ministerio de Educación. Congresista Paredes, ¿lo tenemos ya? Perfecto. Sí, ¿cómo está? Excelente, lo escuchamos bien, ahora sí. Decía yo que sobre el INEI. Ojalá se dé una presencia, ¿no?, nuestra. Yo tengo aquí en manos un documento del Ministerio Público donde se ha abierto una investigación al señor Jaime Saavedra Chandubí a raíz de algo descubierto en Estados Unidos con una imprenta estadounidense Quad Graphic entre los años 2011 y 2016, donde se habrían suscrito 32 contratos, donde se habría ganado más de 171 millones y donde nada había sido sacrosanto, Ministerio de Educación y el INEI. Y entonces la empresa a cargo... Uy, estamos con algunos problemas técnicos. Vamos a ir a una pausa. Hacemos una pausa y continuamos, ojalá, con Alex Paredes. También conversaremos con Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Volvemos con el congresista Alex Paredes de la bancada de Perú Libre. Ya que nos quedan pocos minutos, congresista, le agradezco por retomar la comunicación. ¿Qué es lo que debería venir? Según lo que he escuchado, usted declaró en la salida del Congreso que el próximo ministro o ministra de Educación debía ser un maestro. Ahora, hemos tenido dos ministros durante esta administración de perfiles probablemente distintos, el señor Juan Cadillo y el señor Gallardo, cuyos críticos pues señalaban que representaba de alguna manera un retroceso en la reforma magisterial. Evidentemente no es, me imagino, la posición suya, pero ¿cuál debería ser ese perfil? Puede ser maestro, pero como digo, hay diferencias entre ellos, ¿no? Bueno, nosotros nos ratificamos que la persona que tenga que conducir o que asumir la conducción del Ministerio de Educación tiene que ser profesional en educación. Los intitulados en educación son los desde hace una buena cantidad de años, más de 30 años, estamos cansados que sociólogos, economistas, arquitectos, de todo tipo, se creen dueños de la verdad en materia educativa y lo único que han demostrado es ignorancia supina. Ya basta de hacerle daño a la educación peruana. Por lo menos nosotros, de manera formal, se lo hemos señalado al compañero presidente. Somos más de 550.000 profesionales en educación. Y dentro de ese universo de 550.000, hay suficientes profesionales en educación con capacidad para conducir el sector. Pero también, del otro lado, que dejen trabajar. La educación no se va a reconstruir en un mes, en 2 meses. 30 años de postración, de olvido y de maltrato, no se va a resarcir en pocos meses. Ahora, ¿cómo devolver la mirada, congresista Paredes, digamos, a una suerte de consenso donde quede claro también que en el centro de la educación está el alumno, ¿no? Todos estamos de acuerdo que el punto que nos debe unir o el punto que nos debe preocupar debe ser el alumno. Justamente por ese estudiante que se habla de manera oral o con enjuague bucal, que sean coherentes pues en sus actos. Si quieren aportar, aporten.
pero que no vengan a obstaculizar con críticas que lo único que demuestran es ignorancia. Dejen reconstruir la actividad educativa. Hay preocupación por este tema del daño que ha hecho la educación a distancia, la virtualidad, con gobiernos irresponsables anteriores que nunca aseguraron tener instrumentos de conectividad en las instituciones educativas, a pesar que el artículo correspondiente de la Ley General de Educación del 2003 ya hablaba de educación a distancia. Pero claro, como entran intitulados en educación, no les interesa. Ahora, esto no es nuevo, esto se debió suplir. Más allá de la educación a distancia, por supuesto, y la coyuntura dramática de la pandemia y la urgencia por regresar a clases presenciales, ¿qué pasa? Me parece que en Perú Libre hay una línea muy crítica, ¿no?, con respecto a lo que ha sido la reforma magisterial. ¿Qué es lo que corregirían en todo caso? ¿Cuáles son las urgencias desde esa perspectiva? Lo que hay que hacer con esta mal llamada reforma magisterial, porque ha sido una destrucción de la vida del magisterio, porque aquí lo único nuevo es la famosa evaluación, el mito de la evaluación. Pero lo que no dicen Enrique y amigos de TV Perú es que en nuestra ley del profesorado 24029, modificada por la ley 25212, de los artículos 36 hacia adelante, estaba prescrita la evaluación. Y eran 3 criterios sobre los cuales nos tenían que evaluar: méritos, antecedentes profesionales y desempeño laboral. ¿Quién era el responsable de materializar, de ejecutar y realizar esa evaluación? El Ministerio de Educación. ¿Por qué no lo hizo el Ministerio de Educación? Porque nunca les importó el mejoramiento de la carrera profesional docente. No les interesa la actualización profesional docente. La propia ley señala en el artículo 60 de la Ley de Educación y su reglamento, artículo 43, que nosotros, ponte en nuestra condición, Enrique, el Ministerio de Educación tiene que tener un programa de actualización durante toda la trayectoria profesional de un docente. ¿Qué programa hay? Yo solo he vivenciado un programa en la década del 90 que se llamó Plancat. Después, más nada. Nada, desde el año 90. ¿No se les ha acompañado acaso en capacitación? Estamos hablando de un programa. No se lo No digo. de jornadas, jornadas que utilizan nuestra hora, dedicar a nuestra familia. Ahora, congresista, para terminar, una de las últimas intervenciones del señor Gallardo como ministro fue una crítica muy dura contra Patria Roja, que está que controla pues el SUTEP, y sin duda este enfrentamiento, ¿no?, entre sindicatos también ha marcado estos últimos meses. ¿Cómo va a quedar esa línea que representó el señor Gallardo? Usted me dice, no podía estar en el FENATEP porque era cesante, pero sin embargo él fue muy crítico de quien ahora detenta el control del sindicato del magisterio. Porque eso es harto conocido. El sindicato ya dejó de ser aquel sindicato que se fundó en 1972, y justamente algunos dirigentillos a lo que se han dedicado desde que el profesor Carlos Gallardo Gómez fue designado ministro de Educación ha sido a lanzar diatribas, a lanzar infundios, a criticar la gestión. No ha estado ni siquiera un mes, ya criticaban y ya pedían su destitución. Ellos planteaban en algún momento la nulidad de la prueba, luego dijeron que no. ¿Quién nos entiende? Los del magisterio sabemos quiénes son esos señores, y la mejor prueba fue en el año 2017, cuando hubo la huelga del magisterio que no necesariamente estuvo sindicalizado, sino del magisterio que está cansado de su postergación. Y esos señores de Patria Roja se opusieron a esa huelga y nos adjetivaban de terroristas. Eso no lo olvidamos. Y huelga que catapultó, por cierto, al actual presidente de la República, y usted ha colaborado con él. Usted, profesor, congresista Paredes, ¿asumiría, de ser el caso, el reto de ocupar el Ministerio de Educación? En estos momentos
yo voy a terminar mi tarea congresal. Yo he venido con objetivos claros. El día de hoy, Enrique, se ha firmado una autógrafa de una ley que ha resarcido a los docentes que trabajan en las instituciones educativas del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, quienes eran considerados trabajadores administrativos cuando desarrollaban la misma función que yo y tenían el mismo título de profesor que yo. Tengo todavía en perspectiva proyectos de ley. Bien. Y eso es para mí más importante que ser ministro de Educación. Gracias por la sinceridad, congresista Alex Paredes, de la bancada de Perú Libre. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa.